quiero compartir un estudio de la palabra de Dios. Pero antes, hacerles un desafío. Decimos que empezamos el nuevo año, este es el primer sermón de sábado del nuevo año, y que además nos introdujimos en el estudio del libro de Apocalipsis como estudio de trimestre. Pero déjenme decir algunas cosas. Lo que vamos a presenciar en un momento más en diapositivas, vamos a ver, tiene como objetivo provocarnos, desafiarnos al estudio de la palabra de Dios. Dios quiere lo mejor para su pueblo en esta etapa final de la historia y no imaginamos las sorpresas que podemos tener. Abrimos algunos textos bíblicos que nos van a preparar, Romanos primeramente, capítulo 15. El versículo 4 nos va a ayudar a entender lo que queremos exponer. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas que están en la palabra de Dios, todas ellas, pero especialmente algunas en particular que vamos a definir, que se llaman tipos, están escritas para enseñarnos. Por lo tanto, es sabio si prestamos atención a lo que es, qué significa un tipo. Para ello, vamos a 1 Corintios capítulo 10 y veamos cómo el apóstol Pablo utiliza esta expresión griega, que es tipos, que significa ejemplo, modelo, e incluso se utiliza en imprenta cuando se hablan de los tipos móviles, que es el modelo para las letras que luego se van a poner allí en la impresión. Y es aquí que, de acuerdo al apóstol Pablo en los textos que vamos a mirar, él descubre tipos, modelos, para que nosotros en nuestro tiempo los imitemos o los desechemos. Esto aparece en 1 Corintios, el capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Hasta allí diríamos que es historia. Pero lo que viene a continuación ya no es historia. Es una aplicación tipológica de esa historia. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué me está queriendo decir con eso? Que una cosa es pasar por el Mar Rojo y describirlo como algo histórico, ¿sí? Pero luego decirme que el Mar Rojo es un bautisterio por donde la gente pasa y se bautiza, ya es otra cosa. Me está dando un mensaje a mí en este tiempo que Egipto, por lo tanto, representará algo, el bautisterio representa otra cosa, el salir del bautisterio y caminar allí viene más, que es lo que viene a continuación, y a mí me enseña a imitar lo que de esa historia se extrae en forma de ejemplo, de tipo. Recuerden, dije yo, el tipo móvil de la imprenta. Hay un modelo que luego se pega en la hoja que se va a imprimir. ¿Sí? Esos son los tipos en la imprenta. Ahora, al mirar ese tipo allí, los pasos que va dando para que yo, en mi tiempo, imite lo que tenga que imitar y deseche lo que haya que evitar, que es el caso del tipo negativo. O sea, hay un tipo positivo, diríamos así. Todo esto lo vamos a mirar en el texto ahora de Corintios 10. Un tipo positivo y un tipo negativo. Miremos cómo sigue la historia. Otra vez repasamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual que bebían de la roca, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que allí va a aparecer Egipto entonces como símbolo del pecado, de un aprisionamiento, de un lugar donde uno está encerrado en pecado. Luego pasa por el bautisterio del Mar Rojo y luego de ello sale para vivir una vida alejada de Egipto, alejada del pecado, bebiendo y comiendo lo espiritual. Así nosotros. Pero miremos más todavía. 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y a partir de acá van a comenzar los modelos o tipos negativos.
Pero estas cosas sucedieron como ejemplos. Ahí está la palabra en griego, tipo, de la cual deriva tipología. Tipología es el estudio bíblico que consiste en comparar dos modelos. Aquel modelo viejo y el modelo nuevo que debe aprender la lección. Es el caso, por ejemplo, del santuario israelita. Tenemos como tipo allí el mismo santuario, los sacrificios, los sacerdotes, y luego se aplica el antitipo, que es el otro modelo. Se nota, es la comparación de dos modelos, tipo y antitipo. Y este de acá tenemos que verlo representado en, si aquí se habla de un santuario terrenal, aquí se verá un santuario celestial. Si aquí hay un cordero a sacrificar, aquí tenemos al cordero hijo de Dios. Si aquí hay un sacerdote del orden de Leví, aquí tenemos al sacerdote del orden de Melquisedec. Notamos, un tipo y el antitipo, dos tipos enfrentados. Eso es tipología. Ahora, el punto es que si Pablo nos está enseñando eso, ¿será que podremos sacar más mensajes similares para nuestro tiempo? Pero antes, miremos la base y especialmente desafíos que Elena White nos trae, que para el final del tiempo Dios va a mandar luz. Ya leo las citas respectivas. Antes miremos el principio, el fenómeno, que en un momento más lo vamos a ver ilustrado. Versículo 6 otra vez. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos, esto es en la iglesia del desierto, vamos a llamarla así, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí empiezan los ejemplos negativos. No seáis idólatras. Ahí el mensaje es para el antitipo, o sea, vosotros, primeramente los corintios, a quienes iba el mensaje, y por extensión en nosotros. Vosotros como antitipo, como segundo modelo, no seáis idólatras como aquellos, el tipo, el primer modelo, lo fueron. Miremos. No seáis idólatras vosotros, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, esto es el segundo modelo, como algunos de ellos, el primer modelo, fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor, les habla el segundo modelo, como también algunos de ellos, el primer modelo, lo tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis, esto es el segundo modelo, como algunos de ellos, el primer modelo, murmuraron y perecieron por el destructor. Es muy evidente, pero miren lo que viene ahora. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Otra vez aparece la palabra tipo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por lo tanto, los tipos que encontremos en la Biblia, tenemos que prestar mucha atención. Y hoy, mis hermanos, yo quisiera presentarles un tipo. Puede ser sorpresivo, puede ser extraño, pero vamos a ver la base bíblica para nuestro tiempo, que estamos en los bordes de la eternidad. Para ello, invito a que abramos Apocalipsis ahora, capítulo 10. Hay una condición para estos estudios de tipos, símbolos, mensajes que pueden sonar como nuevos. Y es, hermanos, que en el juramento solemne del capítulo 10 de Apocalipsis, que es el segundo juramento solemne de la Biblia, el primero está en Daniel 12. Hay que prestarle mucha atención a ese juramento. Si alguien viola el juramento, despista a los oyentes. Hace un momento hemos comentado algo en la clase de escuela sabática que hoy quiero repetir. Y quiero, hermanos, ser muy solemne en lo que voy a decir. Hay alguien que está despistando con avisos de una ley dominical para la primavera de este año, marzo, abril de este año. Y los hermanos allí entusiasmados que se viene la ley dominical. Y quien rechaza el mensaje es un apóstata. Pues yo estoy acá, hermanos, los primeros apóstatas. Lo voy a combatir. Pero pastor, ¿usted no cree en la ley dominical? Claro que creo. Creo que aparecerá la marca de la bestia. Ponerle tiempo a eso es una violación a un juramento de Dios, que no es lo mismo. Por lo tanto, hermanos, lo que quiero hacer aquí en la predicación es, además de predicar, es transmitir conocimiento, enseñanza, para que estemos más ilustrados, bien bíblicos, bien basados en lo que Dios quiera para nosotros. Antes de leer este segundo juramento de Apocalipsis 10, de memoria,
o si alguien quiere leerlo, o tal vez lo leamos, el primer juramento para asociar con el segundo juramento de Apocalipsis 10. Vamos pues, tengamos el señalador en Apocalipsis 10, que lo tenemos abierto, y vayamos al primer juramento, el de Daniel 12. Así se va a entender mejor la relación de ambos juramentos. Notemos, hermanos, la conexión. Se trata de los dos grandes libros, Daniel y Apocalipsis, libros que hablan de los eventos finales. Se va a hablar de idéntico juramento solemne. No hay otros en la Biblia. Dios está dando un mensaje fuerte. El primer juramento solemne, que ahora digo los versículos, contiene dos elementos, dos ingredientes, que reaparecerán en el segundo gran juramento de Apocalipsis 10. En este primer juramento de Daniel 12, los dos ingredientes son tiempo y enigma. En el segundo gran juramento solemne de Apocalipsis 10 aparecen otra vez los dos ingredientes, tiempo y enigma. Solamente que acá, hermanos, en el primer juramento se hace un switch con el segundo. Se abre uno, se cierra el otro, y aquí al revés. Se cierra y se abre. Tiempo y enigma. A ver, ¿dónde vemos esto? Veremos, hermanos, en Daniel 12 que se cierra el enigma, cuando dice desde el versículo 4, ya leeremos el juramento que lo va a incluir, 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuál es el consejo que Dios da acá? Cierra las palabras, séllalo. Yo no te voy a hablar del enigma, tú no lo vas a entender. Fíjense todavía más el versículo 9. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sí? No hay forma de abrir el enigma, pero sí el tiempo con este juramento solemne del versículo 7. O un caso, miremos, hermano, el versículo 6. 6. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Yo quiero saber, maestro o señor. Le dice Daniel allí y responde, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será, y ahí es donde abre un tiempo, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Notemos, hermanos, que otra vez en el capítulo 12 aparecen esos dos elementos. El juramento solemne dice que se abre un tiempo. Será por tiempo, y hay que estudiar qué quiere decir eso. Pero se cierra el otro aspecto que son los enigmas. El símbolo, lo que aparece allí, está cerrado. Tú preguntas, no te voy a responder. Pero en el capítulo 10 de Apocalipsis se va a dar el switch, se hace al revés. Vamos pues entonces a Apocalipsis 10. Otra vez juramento solemne y los dos ingredientes metidos ahí. Apocalipsis 10. Versículo 5 en adelante. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, eso significa que se terminará y en consecuencia se aclarará, como él anunció a sus siervos los profetas. Si advertimos, hermanos, e incluso al decir, como lo advirtió a sus siervos los profetas, todas las versiones conectan con Daniel 12, o sea, están íntimamente conectados. Daniel 12 con Apocalipsis 10. ¿Qué significa esto, hermanos? Que en Apocalipsis 10 se dice claramente que el tiempo no va más. Pero es el mismo tiempo de Daniel 12, que se llama tiempo profético. A eso se refiere la hermana White. En el comentario de Apocalipsis, allí en el comentario bíblico lo tenemos, hay un comentario de ella en el capítulo 10 de Apocalipsis, en el séptimo tomo del comentario bíblico, donde menciona que no se trata de tiempo cronológico, tiempo histórico, ni el tiempo de la gracia. No se refiere a eso, se refiere al tiempo profético. No hay más cálculo. No hay más allí anda haciendo garabato con números, que si faltan 3 años y si comparamos, como está haciendo este predicador que anuncia la ley dominical
para la primavera de este año 2019. Que después de 1844, que es la fecha de este juramento, no se calcula más hasta la segunda venida. Está prohibido. Pero lo que se abrió es algo, hermanos, que yo les invito a que ustedes y yo escarbemos. ¿Qué cosa se abrió? No, el tiempo profético se cerró. El otro ingrediente se abrió. El enigma. Cuando dice que el misterio, en los días de la voz del séptimo ángel, un tiempo que está por venir, el misterio se aclara. Oh, hermanos, quiero compartir la cita de Elena White de Evangelismo, página 148. La tengo acá en el celular. De varias citas que hay, por lo menos la primera. Brillará una luz acrecentada sobre todas las grandes verdades de la profecía y serán comprendidas con frescura y brillantez porque los radiantes rayos del sol de justicia iluminarán todo el conjunto. Esta cita apareció en 1888. No se aplica a la luz del mensaje de la predicación de la justificación por la fe, de Waggoner y Jones. ¿Por qué? Porque acá está hablando de profecías. Y el tema de Waggoner y Jones iba por otra línea. No era Daniel Apocalipsis, era Cristo nuestra justicia. No es lo mismo. Se relaciona, pero no es igual. Acá está hablando de profecías. Leo otra vez. Brillará una luz acrecentada sobre todas las grandes verdades de la profecía y serán comprendidas con frescura y brillantez porque los radiantes rayos del sol de justicia iluminarán todo el conjunto. Es decir, esas verdades de la profecía, profecías que nos son familiares, que todos los adventistas las conocemos. Los 2300 días desde el año 457 hasta su término, año 1844. La profecía de los 1260 días, años, o 42 meses, o 3 tiempos y medio. La profecía de las 70 semanas. Hermanos, la profecía aún del milenio. Todo que como los adventistas lo entendemos. Uno diría, pero ya lo sabemos. La profecía dice, vendrá una luz que se podrá entender con frescura. Algo que sorprende. El punto, hermanos, es que Dios promete la luz que fuera, pero con la condición. ¿Cuál condición? No saltar la valla. No abrir la puerta de aquello que está prohibido. Por eso, hermanos, yo me pongo enfático con esto. Y si hay gente que anuncia tanto la ley dominical para la primavera de este año, otro lo ponen para el año que viene, y así, o 2031 o 2044. Y los hermanos que ignoran el juramento, pues se enganchan. Y quien se resiste a ello es llamado un enemigo de la causa. ¿Se entiende esto? En lugar de meternos donde Dios quiere que nos metamos, que es en los símbolos. Como consecuencia de ello, hermanos, ahí viene otro asunto. Hubo quien se metió en símbolos y extravió a la gente. Mencioné en la clase hace rato de David Koresh. Este es un ex adventista, fue miembro de la vara del pastor. Este hombre creyó ser el cumplimiento de profecías del Apocalipsis. El reino de David y Koresh, o Ciro. Y Ciro sí está profetizado como símbolo en Apocalipsis 16. Pero el punto, hermanos, es que la profecía nos dice, tanto el mensaje a la Odisea, como en Daniel 12, último capítulo, que en el tiempo del fin los santos tendrán luz para discernir por dónde viene la moneda falsa o la moneda verdadera. Cuando dice el texto de Daniel 12:10, que los impíos procederán impíamente, pero los entendidos comprenderán. Y el mensaje a la Odisea que nos dice, unge tus ojos con coliro para que veas, porque tú eres un desventurado, miserable, pobre. ¿Qué más dijo? No ve, el ciego no ve. E incluso, hermanos, este laodicense que no tiene Espíritu Santo va a estar en la misma onda de los que se pierdan, por más que tenga, hermanos, el conocimiento de Biblia. No. El adventista que viene a la iglesia y conoce la Biblia y aún conoce profecía, si no tiene el ungimiento del Espíritu Santo, corre riesgo de que le pase lo que cuenta Mateo 24. Les invito a que leamos. Lo que les pasó a los pecadores, o les va a pasar a los pecadores en la segunda venida, pero aquí el Señor menciona a la gente antediluviana. Capítulo 24 de Mateo,
versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, no entendieron. Y el laodicense, hermanos, corre gravísimo riesgo, quizás más que el pecador. ¿Por qué? Porque, hermano, el pecador no lo sabe, o sea, no lo entiende y se lo arrasó. Pero el laodicense sí sabe que se viene, pero, hermanos, va a ser arrasado el laodicense, porque el texto ya dice, unge tus ojos para que veas. Porque si tú no logras ver, te metes con el otro grupo y te arrasan, pero tú lo sabes. ¿Se entiende eso, hermanos? Por eso hay que dejar la odisea. Que venga el Espíritu Santo y nos abra los ojos. Con el caso de David Koresh, hermanos. El hombre que quiso hacer cumplir la profecía del advenimiento del Armagedón. Ahí viene otro asunto más. ¿Está correcto hacer cumplir la profecía? Porque, hermanos, para el tiempo que tenemos por delante, se van a levantar líderes, predicadores. Ya es uno, ya se levantó, diciendo que la ley dominical la tenemos allí a las puertas, para marzo, abril. ¿Sí? Ese es un predicador. Y reitero, hermanos, hermanitos que se enganchan, y cuando pasa eso, debiéramos sentir como sentía el maestro, compasión por las ovejas. Eso debiera, en el corazón de todos debiéramos. Y no decir, no, pobres locos. No usemos esa expresión. Oremos por nuestros compañeros y que estas cosas se difundan para advertencia de todos. Y es, hermanos, que cuando aparecen predicadores, en el caso este puntual, saltó la valla prohibida. Te metiste en tiempo. Ahí no. Si te hubieras metido en símbolo, fuera diferente. Lo que hizo David Koresh. Se metió en símbolos. Él creyó ser el cumplimiento de Apocalipsis 16. Los reyes del oriente. Ciro. Una historia muy interesante, de paso, hermanos, allí, previa al Armagedón. Pero el discernimiento me dice que para hacer cumplir la profecía de Ciro no hace falta tener armas, como las tenía él. Ahí entramos con problemas. Entonces el discernimiento, hermanos, es lo que estamos peleando, es que el laodicense le ruegue, Señor, dame Espíritu Santo para que yo logre ver. Pero aquí, hermanos, que lo que hizo Koresh estaba ya sugerido en Apocalipsis que hagamos. Pero hay aquí que algunos de nosotros no nos atrevemos a hacer. ¿Cuál es? El texto de Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Leer, como estudiamos en la lección de esta semana, se refiere a leer en voz alta. Oír significa prestar atención al mensaje que se está dando. Antiguamente pues se leía a la congregación en voz alta. Pero el tercer verbo llama la atención. Guardar, ¿qué significa? Obedecer. Y obedecer significa obedecer las partes que correspondan y los símbolos que Dios invita a que se lleven a cabo. Hay quienes lo obedecieron sin saberlo, pero lo obedecieron. ¿Alguien recuerda algún ejemplo? Obedecieron el símbolo, lo llevaron a cabo. Y jamás imaginaron que era el agente de ese símbolo predicho en Apocalipsis. El caso de Guillermo Miller. Ingiriendo allí el librito dulce en la boca, amargo en el vientre. ¿Recuerdan? Apocalipsis 10. Él lo cumplió, él no sabía. Pero aquí, hermanos, que hay otros símbolos en que estamos obligados a cumplirlo. Es el caso mayormente cuando aparezcan ángeles actuando. Y a la hora de mirar los ángeles, que significa mensajero, hay ángeles y hay que tener discernimiento para que si viene algún predicador diciendo, mira hermano, tú trajiste eso y tú dices que lo tenemos que llevar a cabo. De hecho, hay algún predicador por ahí, hermanos, que menciona que hay que hacer cumplir los símbolos. Y lógicamente, predicadores opuestos se levantan diciendo que este se cree el nuevo profeta ahora, cosas así.
Pero no sea que ocurra en nosotros, en los críticos, la palabra de Gamaliel ante sus testigos, sus oyentes, cuando él dijo que no seáis hallados luchando contra Dios. Hermanos, van a pasar cosas y solamente el discernimiento del Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir por dónde va la moneda verdadera. ¿Esto qué significa, hermanos? Que hay amor por el estudio bíblico, pasión por esto, estudio, cuidando la puerta cerrada, no abrirla acá, la de poner tiempo. O sea, eso no, acá sí, ok, tú me muestras el símbolo. Es el caso, hermanos, de símbolos que se fueron cumpliendo cuando el ángel actúa. El primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel. Eso representa gente, representa predicador, pastores y hermanos de la iglesia que salen a predicar primero, segundo y tercer ángel. En el caso del primer ángel, ¿a quién representa? 1840, Guillermo Miller y toda su gente que creyó en el advenimiento del juicio, que para él era la segunda venida, 1844. El primer ángel va de 1840 en adelante. El segundo ángel que denuncia Babilonia va de 1842 al 44, cuando Carlos Fitch fue el primero que sacó esa idea. Y la iglesia lo predicó. Segundo ángel. ¿Y el tercer ángel? ¿Lo tenemos que cumplir? Como nos hemos familiarizado tanto con los ángeles, predicadores, creo que nadie va a contradecir diciendo, no, yo no voy a cumplir eso, ¿quién sabe si se...? No, hermano, lo hace la iglesia adventista. El mensaje del tercer ángel. Lo tiene que hacer. Pero aquí, hermanos, la sorpresa. Hay más ángeles en Apocalipsis. Hay por lo menos 2 más. Uno de los cuales es muy conocido. En la lección de la escuela sabática de este trimestre se lo menciona en la parte de maestros. Y casi suavemente. Que es el ángel de Apocalipsis 18. ¿Alguien recuerda cuál es ese ángel? El llamado cuarto ángel. Hermanos, eso debería explorarse más. Eso representa poder de Dios y gente cumpliendo el símbolo. Pero aquí que hay otro símbolo más, otro ángel más en ese capítulo, y la lección de este trimestre pues guarda absoluto silencio, no lo menciona. Y perdemos mucho. Porque es un ángel predicador también. Con esto, ¿qué quiere decir, hermanos? Que van a aparecer cosas que nos van a sorprender. Y si aparece un predicador, un maestro, por aquí, por allá, en el tiempo que tenemos por delante, y si no nos basamos en la palabra, sino en que me gustó la carita, mira, es bonito como, además muy amable, no me gusta porque es demasiado gritón. Y estamos así, hermanos, con impresiones humanas, vamos mal. No, en absoluto. Es que se pruebe con la palabra de Dios lo que se está afirmando. Nos acordamos de la cita leída, que Dios promete que va a brillar una luz. Una vez más, brillará una luz acrecentada sobre todas las grandes verdades de la profecía y serán comprendidas con frescura y brillantez porque los radiantes rayos del sol de justicia iluminarán todo el conjunto. En este caso, hermanos, lo que deseo compartir brevemente, no creo que tengamos mucho tiempo, pero por lo menos dije yo provocarlos. Basado en lo que hizo Pablo, en que, 1 Corintios 10, lo estudiamos, en que vio luz en la historia de la iglesia del desierto, que él la aplicó a la iglesia de Corinto y por extensión nos llega a nosotros, que vio Egipto, el bautisterio del Mar Rojo, que salieron la caminata espiritual, comían comida espiritual, bebían bebida espiritual, que era Cristo que los acompañaba, y en el trayecto se hacían cosas que no podemos imitar. Y que entonces Pablo dice, y estas cosas acontecieron como tipos, como ejemplos, como un modelo para este modelo que está acá. Pero aquí, hermanos, que al examinar el texto bíblico, quizás nos encontramos con más modelos para nuestro tiempo, como adventistas, ya pisando los bordes. ¿Para qué? Al mirar los modelos acá, imitar lo bueno que aparezca allá, desechar lo malo que se vio allá, y al decirles esto, hermanos, quizás nos llevamos sorpresas. Hay cosas que se están llevando actualmente, erróneas. Me voy a anticipar, porque el pastor habla en clave. Pastor, sea directo y claro.
La ordenación de la mujer al pastorado, que nos está dividiendo como adventistas del séptimo día, es un fenómeno que se ve reproducido en una de estas historias, de una iglesia. Ahí apareció. Se llama cosmovisión situacional o cultural. Ahí aparece, donde se dividieron dos predicadores. Al mirar la historia, hermanos, qué pasó, y ver a dónde termina este tipo de planteo, que no nos pase a nosotros igual, o aquellos que estamos interesados en conocer, de no imitar lo mismo. ¿Se va entendiendo? Por dónde podemos recibir luz de Dios al estudiar los modelos, los tipos. Ya le pasó al pueblo adventista, después del chasco de Miller, que por la tipología logró salvarse, porque chasqueados por el mensaje del advenimiento de Cristo que no se produjo, mediante la tipología se vio un tipo nuevo, un ejemplo nuevo, un modelo nuevo. ¿Cuál era? El santuario del cielo. Se vio todo nuevo, santuario, sacerdocio del cielo, víctima, que estaba escrito en la Biblia, pero no lo vieron asociado con el sistema judaico y hacer allí los paralelos y ahí entendieron, ahora entendemos. Eso se llama tipología. Eso salvó al movimiento adventista. Oh, hermanos, Dios quiere dar luz a su pueblo. Y la tipología, comparar los modelos, cuando están en la Biblia, que no es cuestión de inventarse, que no, están allí. Reitero, hablé de David Koresh. Este hombre entendió pasajes de Apocalipsis, por eso su nombre, David Ciro, el reino de David y Ciro. Pero un hombre carnal, portando armas y situaciones privadas allí, peleando por una mujer, la mujer del antiguo jefe de ellos. Toda una historia penosa. Y en este caso, hermanos, Dios que nos ama, no nos va a dar luz para que se cumpla lo que Elena White dijo, que cuando se entienda Daniel y Apocalipsis habrá un revivamiento en el pueblo, porque se verán cosas que invitan a que las cumplamos, las obedezcamos, las hagamos. ¿Se entendió? Vamos entonces, hermano. Los minutos que tenemos, quiero invitar a que observemos. Una parte nomás es lo que se va a mirar ahora. Aquí hay una iglesia, la iglesia de la antigüedad, la del primer siglo. Aquí, con el paso del tiempo, la misma iglesia, pero con su indumentaria moderna, sus servicios modernos. Lo que este servidor ha hecho mediante el estudio de los tipos es establecer paralelos con el desenlace de la iglesia apostólica en Jerusalén. No solamente que la hermana White trajo la cita, que no va a alcanzar el tiempo, hermanos, y yo, tal vez si ustedes me autorizan en otro momento, traemos todas las citas que hablan de esos paralelos que hay con el primer siglo y el nuestro, sino que la profecía de Jesús, de aquel famoso sermón profético de Mateo 24, Lucas 21, él ya dijo del doble cumplimiento. Cuando él habla de que oiréis de guerra, rumores de guerra, y comienza a enumerar una serie de señales que van por la destrucción de Jerusalén hasta la segunda venida. A la hora de examinar, allí se ve entonces una profecía de doble cumplimiento. Se cumplió en el primer siglo, se cumple en el nuestro, y ver entonces los movimientos de ambas generaciones. La generación del primer siglo, ¿cómo la hizo? Que me anticipo, no la hizo bien. A partir de mirar el modelo, que vamos a ver si al menos lo comentamos, de Hechos 21, ahí aparece ya el inicio del puntapié de ese desenlace. A partir de ahí, la iglesia apostólica va para abajo. Y se salvan de milagro, porque se salvaron todos. Pero hermanos, Dios tuvo que intervenir de forma extraña. En nuestro tiempo estamos caminando algo similar, por el mismo problema. Yo dije una cosmovisión situacional o cultural. La ordenación de la mujer al pastorado es un fenómeno feminista, cultural, que quiere meter a la iglesia y nos ha dividido absolutamente, hermanos. No hay forma de conciliarnos, no hay manera. Pero déjenme, por lo menos, ver qué pasa con estas diapositivas. Son varios estudios, les cuento, que estamos grabando con mi hijo,
para publicarlo en Internet. Y si me va a tocar hablar de estas cosas públicamente, ustedes saben que al tener sostén propio, no tengo que rendirle cuentas a nadie, solamente a mi Señor por la luz que da al estudio del cual me hago responsable. Y si banean, impiden, prohíben, en fin, no, hermanos, ustedes saben, no hay que temer, hay que decir las cosas para que los hermanos conozcan, vean. Y este es el primer estudio, la primera parte. Paralelismo entre dos modelos. Traigo, hermanos, esta reflexión que es esta construcción que hoy es monumento de la UNESCO. Los campos de concentración de Auschwitz. Está el 1, 2, 3, entre 45 campos de concentración que durante la Segunda Guerra Mundial construyó el ejército nazi en Polonia. Este es el primero. Terrible. Allí en 1940 comienza la construcción, donde alojaron más de 70.000 intelectuales para hacer sus experimentos, más presos intelectuales mayormente de origen polaco, más presos rusos. Y luego cuando van construyendo el segundo, Birkenau se llama, ahí fue el campo de concentración donde murió más de 1.100.000 personas, judías mayormente, ¿no? Pero hay una frase acá que dice, Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre. Fue engañoso, lógicamente, allí la gente entraba a esas barracas creyendo que había que trabajar, que el trabajo los haría libres. En el bloque 4 de esa construcción hay una leyenda muy significativa que vamos a aplicar a este estudio. Una leyenda que se atribuye a diversas personalidades a lo largo del tiempo. A Confucio en el siglo VI a.C., a Cicerón siglo I, a Napoleón siglo XVIII, a un presidente argentino en ese tiempo. Pero quien lo dijo más claramente fue Jorge Santayana, filósofo español-americano. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Esto es lo que quiero señalar, hermano. Si hay algo útil de esas barracas, de ese monumento allí de la UNESCO, es, por favor, estudia tu historia pasada, porque cuando caminas para el futuro, si ignoras esto, lo repites. La hermana White lo dice de otra manera, lo mismo. En Notas Biográficas, página 216, dice esto. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. El futuro, hermano, se abre para aciertos y grandes maravillas. Pero si olvidamos los errores del pasado, y es lo que quiero señalar, ¿qué pasó en Hechos 21? ¿Cómo es que se establecen paralelos con nuestro tiempo? ¿Cómo las citas de Elena White va mostrando la conexión, que es lo que nos va a importar? Para decir, ok, yo sí veo luz, yo aquí no veo luz. No se están comparando naranjas con cebollas, es naranja con naranja, iglesia con iglesia. Iglesia amada del Señor, la iglesia amada del Señor, la iglesia que al final de su tiempo, que se ignora, no sabemos mucho de ello. Hechos 21 en adelante va a seguir una parte a Jerusalén, la otra va a seguir a Pablo. Pero reconstruyendo con las citas de Elena White y otras citas famosas o de gente solvente como Josefo y los padres de la iglesia. Nos hablan qué es lo que pasó y cómo se fue para abajo. Y un milagro de Dios logró salvar a esa iglesia para que puedan escapar 8 años más tarde del encuentro entre Pablo y Jacobo. En este caso, hermanos, yo confieso, y voy a ser claro, la iglesia adventista de Norteamérica en particular, la división norteamericana, está llevando a la gente para abajo. Solamente un milagro de Dios va a salvar. Hablo de todos aquellos que defiendan la ordenación de la mujer al pastorado. Demos gracias a Dios que Dios está cuidando a nuestra iglesia por tercera vez con el voto mundial del año 2015. Por tercera vez, 1990, 1995 y 2015 fueron los 3 votos mundiales de la iglesia adventista por el cual se dijo no hay. Y las razones son bíblicas y esta gente opuesta no logran verlo. Y hermanos, este es triste, que es la historia que quiero comentar de Hechos 21. Ahí pasó ese fenómeno. ¿Sí? Sigo más, hermanos. Yo voy adelantándome para que ustedes traten de seguirme en el mapa, digamos así, de lo que voy exponiendo. Paralelos con el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén, el liderazgo eclesiástico afrontando problemas y desafíos. En el caso acá del apóstol Pablo, Hechos 21, escuchando a Jacobo y los ancianos, allí los planteos que se traen, ahora vamos a leer algunos versículos. Y en el caso del pastor Ted Wilson, presidente mundial, en un concilio del año 2013, donde ya había problemas, donde se estaba votando aquí en la Unión del Pacífico, en otros lugares, la ordenación de la mujer, y no estaba aprobado.
porque faltaba el voto por venir. Ok, hermanos, fijémonos en el texto bíblico. Al día siguiente, Pablo entró a ver a Jacobo, Hechos 21, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Cuando ellos lo oyeron, a Pablo, glorificaron a Dios y le dijeron, y ahí estoy abreviando el texto, que a causa de los malos rumores que en cuanto a ti, Pablo, se les ha informado a los muchos judíos que han creído, haz esto que te decimos. Y fue muy mal consejo. Quien quiera conocer más del tema, recomiendo el capítulo 38 del libro Hechos de los Apóstoles de la hermana White. De paso, hermanos, qué útil es tener la colección de Elena White en el celular. Gratuito, se baja del internet, se está acá y uno busca acá y acá. Es más, mi documentación la tengo toda acá. Pero digo para que, hermanos, le demos provecho a nuestro celular. El presidente de la Asociación General, Pastor Ted Wilson, dirige una palabra de exhortación en octubre de ese año, 2013, a líderes y delegados durante las sesiones del Concilio Anual 2013 de la Asociación General, en donde se abordaron asuntos y problemas relacionados con el crecimiento de la Iglesia. En fin, una introducción, una presentación. ¿Qué es esto, hermanos, del paralelismo entre los dos modelos? La base. Recuerden, hermanos, que lo que este servidor está trayendo es idéntico a lo que hizo el apóstol Pablo, 1 Corintios 10. Está comparando dos modelos. Y puede ser un estudio provocativo que uno dice, yo nunca vi esto. Es lógico. Hermanos, yo ya dije, ya las citas acá, Dios nos va a traer este u otro, lo que fuera, hermanos. Discernimiento del Espíritu Santo es lo que más necesitamos. Para decir, ok, al hermano lo voy entendiendo, al hermano no, veo que se zafó y ya. Discúlpeme, pastor, le saco el micrófono porque esto no va más. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, qué importante es, hermanos, humillarnos, porque todos queremos salvarnos. Pero hay ciertos planteos que es necesario que se digan. Algunos se adelantan a decirlo, como dije yo, la supuesta ley dominical para esta primavera, ya se adelantó y lo dijo, y lo sostiene, y se filma. Y yo me pongo en el sentido exactamente opuesto. Y a la vez también traigo el estudio, diciéndole a los hermanos, lean los textos para ver por dónde estamos caminando. Miremos un poquito más, vamos a repasar lo que estudiamos de Pablo, 1 Corintios 10. El principio de los tipos bíblicos, modelo o tipo que se corresponde con otro modelo homólogo, o sea, similar, o correlato se llama también, o contraparte llamado antitipo, es explicado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículos 6 y 11. Ahí aparece la palabra tipo en griego. Y entonces lo tenemos ilustrado. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron en ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjense, hermanos, que la preocupación del apóstol Pablo, él creía que en sus días, cuando él está escribiendo la carta allí a los Corintios, que fue antes del encuentro con Jacobo, esta carta data del año 57, el año anterior. Eso es de acuerdo al comentario bíblico. Él creía que ya estaba en los días finales. Por lo tanto, lo que él hacía era muy importante. Y sin embargo, Jacobo, gran presidente de la iglesia en aquel tiempo, Hechos 21, dio un consejo absolutamente equivocado. Elena White nos va a decir, fruto de la cobardía, en esto no estaba el Espíritu Santo, al decirle que se meta en el templo para que agrade a los ojos de los judíos que tenían mala opinión de Pablo. Y no, hermanos, Dios no había dado semejante consejo. Pero porque Jacobo traía en sí mismo una cosmovisión, dije, que en el caso de Pablo era bíblica, basada en las revelaciones que Jesús le iba dando. Él había escrito hasta ese momento 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 a los Corintios, Romanos y Gálatas, donde Dios le iba mostrando que el judaísmo se caía, la carpa se caía. Y Jacobo, lo contrario, la carpa hay que mantenerla. Por lo tanto, si esa gente opina que tú enseñas a apostatar, métete en el templo para que todos vean que andas ordenadamente. ¿Qué es eso, hermanos? Si la carpa se cae, se cae. Pablo lo enseña en el extranjero, 2 Corintios 3, que los que practican el judaísmo tienen un velo en la cabeza, no entienden.
les falta conversión. En Romanos, cuando dice el judío que interiormente guarda, pero no está circuncidado, es mayor que el otro judío de la carne, que no guarda, aunque esté circuncidado, no guarda la ley. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 2. Varios textos para hacer pensar que Pablo tenía una cosmovisión bíblica, revelacional, Dios le iba mostrando, y el otro, Jacobo, opuesto. Es lo que está pasando hoy. Pero avancemos, hermano, porque esta es una primera parte nomás de lo que querría comentar, bien breve lo que va a venir después. Este principio aparece revelado en las tres grandes catástrofes con las cuales el Señor Jesús ilustró la destrucción que vendrá sobre nuestro mundo. El diluvio universal, el fuego sobre Sodoma y la desolación romana sobre la ciudad de Jerusalén. Estas tres grandes catástrofes tienen en común, por eso las traemos acá, que son modelos para nosotros. Y lo que los héroes hayan hecho en este primer modelo es lo que en este acá tenemos que imitar. Oh, hermanos, a la hora de estudiar qué hizo Noé, qué hizo Lot y qué hicieron los discípulos apostólicos en los aciertos, es lo que hoy estamos siendo desafiados, para que no cometamos errores. Miremos. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Están los textos que ya no hay tiempo para leerlos. Asimismo, sucedió en los días de Lot. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Por lo tanto, ellos llegan a ser modelos para nosotros. Y el tercer modelo. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas en que no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él dijo, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces habrá señales en el sol, la luna y angustia de las gentes, y verán al Hijo del Hombre. Mientras Jesús reveló la devastación de Jerusalén como una señal del fin, la hermana White da un pasito más adelante. Ella dice, o señala que es un tipo o modelo de ese fin. No solamente señal, es un modelo. Cuando dice, la destrucción de Jerusalén tipifica la última gran destrucción del mundo por fuego. En Eventos, página 18. Un símbolo de la destrucción final. Esto significa que lo que pasó en Jerusalén es un modelo que me enseña a mí, para que cuando yo pase, se me acerca el fin, ¿qué es lo que voy a hacer? Y yo dije, de la iglesia apostólica, en la parte final, allí hay problemas. ¿Sí? Miremos más. Una pregunta es importante. ¿Qué atributos caracterizaron a aquellos modelos o tipos dignos de imitar, por lo cual fueron librados de estos tres casos? Noé, Lot y los discípulos apostólicos. En el caso de Noé, predicador de justicia. Por lo tanto, hermanos, si queremos salvarnos, como le pasó a Noé, una primera característica, ¿cuál es? Bueno, no podemos salvarnos con la boca cerrada, no hay forma. No, pastor, yo no sé predicar. Ok, abre la boca, ábrela. En tu trabajo. Hermano, cualquier parte. Déjeme que lo ilustre. Esto me lo contó un hermano adventista que era chofer en algún lugar. Y entonces, antes de la hora que tenían que salir todos los autobuses de mediana distancia, se entabló una discusión. Y era uno del grupo que trajo ideas sobre espiritismo. Y metía miedo a los que estaban alrededor. Imagínense un tema que... Y en eso, alguien que dice a nuestro hermano, ven, tú que sabes de Biblia, ven y... Porque creo que está inventando, tú habla. Y el hermano zafó, de alguna manera. Él dijo, hermano, fíjense la hora, no va a haber... Es un tema largo, esto da para mucho y tenemos que ir a trabajar. Un ratito ya nos van a llamar. No, falta todavía, y faltaba. No, sugiero que no, y así hasta que prevaleció el que no iba a hablar. Y luego él me dijo en privado, pastor, yo no estaba preparado para eso. Yo no iba a hablar de algo que... Mi hermano, el texto dice que Noé se salvó porque era predicador, pregonero, dice el versículo. Él habla, da testimonio. No nos podemos salvar con la boca cerrada. Sea el que predique, algunos tienen ese don, o que demos testimonio. Pero en el trabajo, en la escuela, con el pariente, con el vecino, hablar. Más todavía, él creyó, Noé, pero obró acerca de cosas que no se veían y metió a su familia en el arca.
Oh, hermanos, no vale la salvación solitaria. Yo me salvo solo. No. ¿Y qué pasa con tu mujer, tus hijos, tu cónyuge? ¿Qué pasa con la familia? Es que si no quieren ir a la iglesia, pues no es eso. Hay que estar ahí puchando. Metió la familia. Es una característica de Noé. Así también el Señor actuará con los creyentes piadosos, como Él, como dice el texto de 2 de Pedro. Ahí vemos entonces a Noé con su familia. Qué bonita escena, hermano. Imitemos esto. Si alguien dice, pastor, que mis hijos, ok, ora mucho, búscale, llámale, pero pastor, ya me cansé. Métele otra vez. Imita a Noé. ¿Se entiende, hermanos? Así tenemos que ser. Esos son los modelos. Por algo se salvaron. Modelo para nuestro tiempo. Miremos, hermanos, aún más. Aún el diluvio como tipo, pero más el rescate del agua de que fue objeto Noé, se convierte en modelo para un mandato del Señor, el bautismo, cuando en griego se usa la palabra antítipos, en 1 de Pedro 3:21, y entonces ahí se entiende, hermano. Yo dije un bautisterio, el mar rojo. Recuerden que dije esa expresión. Bueno, 1 de Pedro, capítulo 3:21, aparece la palabra griega que pone al bautismo, pone ahí como la contraparte de un bautisterio. ¿Cuál es? El diluvio. Eso aparece en 1 de Pedro 3:21. Así que, hermanos, son lo que Dios iba revelando a esta gente. Leo otra vez la frase. Aún el diluvio, como tipo, pero más el rescate del agua, de que fue objeto Noé, se convierte en modelo, primer modelo, para un mandato del Señor, que es el bautismo, y visto como antítipos, o sea, la contraparte, se ve en griego, por el apóstol Pedro. Nos acordamos el paso por el Mar Rojo como un tipo de bautismo, o sea, un tanque bautismal, el Mar Rojo. Ya lo miramos. Lot ahora, librado, ¿por qué? Porque era justo, afligía su alma justa, viendo y oyendo las iniquidades de los sodomitas. De la misma manera el Señor librará a iguales piadosos. Ezequiel 9:4 habla de la gente que gime y clama, gime y clama. Así era Lot. En el día del juicio final están los textos también. Hermanos, si no estamos gimiendo y clamando y nos enteramos que el pastor, el tesorero, la hermana que era, fíjate cómo se fugó con, wow, no, hermanos, eso no es gemir y clamar, eso es chismear. Penoso que ocurra eso, por supuesto que sí. Pero hermanos, hagamos algo, gimamos, pidamos a Dios que nos cuide. Y entonces el tercer caso que comento, y ya con esto terminamos. Los que obedecieron la advertencia respecto del sitio romano dirigido por el general Cestio, Mateo 24, ahí dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esa gente, los discípulos apostólicos, se convierten en modelo, un tipo para los que esperan la segunda venida, porque las mismas palabras Jesús las va a decir. Miremos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Si reparamos, hermanos, en Lucas 17 y en Mateo 24, los textos que están allí, es idéntico el lenguaje. Lo que muestra que aquellos fueron tipo y nosotros los antitipos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué errores cometieron? Para que los evitemos nosotros. ¿Se entiende? Por ahí va el estudio. Y aquí entonces estos hermanos apostólicos que están huyendo, y miremos todavía más que Jesús agrega, aún la esposa de Lot se convierte en un tipo o modelo negativo para el último tiempo, cuando él dijo, acordaos de la mujer de Lot. Y aquí, hermanos, dejo esto para otra ocasión. Es un breve repaso de lo que es un tipo, para que uno se afirme en este estudio. Lo que viene después, que se vería en otro momento, si los hermanos lo aprecian, es empezar a ver los paralelos con la Iglesia Apostólica. Eso sí, yo considero importante. Considero, hermanos, que deberíamos estar informados. ¿Qué pasó en Hechos 21? ¿Cómo se puede discernir allí que hubo dos cosmovisiones enfrentadas, que es lo que está pasando hoy en la Iglesia Apostólica, en la Iglesia Adventista? Digo más, es la hermana White la que con las citas comienza a establecer paralelos, que si la destrucción de Jerusalén es un tipo del fin del mundo, que si el sitio de Cestio Galo es un tipo de algo que va a pasar dentro de poco, eso aparece en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en 2 citas. ¿Y cuál es? Solamente a ella se le ocurre.
al Espíritu Santo. Establecer la conexión entre el sitio, el cerco de Sestio Galo, con el cerco de la ley dominical, la marca de la bestia. Y cuando empezamos a mirar los paralelos aquí y aquí, aquí y acá, ahí llegamos hasta la raíz, que es el tiempo que estamos viviendo actualmente. En otras palabras, desde Hechos 21, años 58 en adelante, por 8 años hasta Sestio Galo, pasaron cosas. Y en este caso, hermanos, ya están pasando cosas de aquí en adelante, no sabemos por cuánto tiempo. Pero que por vía de paralelo, uno no desea que se repita, pero si el dicho dice que el burro pisa el hoyo una vez, 2 veces no lo hace, el mismo hoyo no lo va a hacer. Quizás ya aprendió la lección. En nuestro caso, hermanos, quien olvida su historia está condenado a repetirla, porque la olvidó. Y mi propósito, hermanos, es descubrir esta historia, sacarle toda la tapa que pudiera haber, para que así advirtamos lo que tenemos por delante, gracias a las abundantes citas que hay del Espíritu de Profecía que hemos seleccionado aquí en este estudio. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Les parece, hermanos, que oremos? Que creamos que Dios ama a su pueblo, que quiere ayudarle para que nos preparemos mejor, que seamos amantes del estudio de la Biblia. Acá se citaron textos, decimos de memoria, pero hermano, volver a repasar. Hay ciertos énfasis, uno de ellos que considero importante, no entendieron. Eso les pasó a los antediluvianos. Y a los laodicenses inconversos va a ser lo mismo. No disciernen, no compraron colirio para ver, entonces no entendieron. Y son palo en la rueda, o como dijo Gamaliel, no seáis hallados luchando contra Dios. Triste el caso del adventista laodicense, que por no haberse convertido se convierte en un opositor a la causa de Dios. Hermanos, les invito, arrodillémonos en oración, pidamos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el amor que tienes a tus hijos, el gran libro sagrado que nos has dado, la cual es la Biblia, para que estudiemos profusamente en ella, pidiendo sabiduría de lo alto, la promesa que das a los laodicenses de que compren colirio para que unjan sus ojos y puedan ver, para que al estudiar tanto los consejos de Apocalipsis o aún del Espíritu de Profecía, seamos un pueblo que crece en el conocimiento y en la preparación, para advertir a los compañeros, a los hermanos, que no cometamos errores como en la antigüedad se cometieron. Así como en ese monumento del campo de concentración que aparece claramente que el que olvida su historia está condenado a repetirla, para que no olvidemos la historia del holocausto nazi, para que nunca más se repita. Es el deseo de mucha gente. Así también que conozcamos la historia más de lo que pasó con aquellos santos de la antigüedad, en que especialmente en la parte final cometieron algunos errores. Oh querido Padre, enséñanos por medio de tu Espíritu Santo. Permite que hurguemos más en el estudio de la palabra y aún en los símbolos. Que seamos temerosos de no violar el juramento solemne, de no escarbar más en tiempo. Y seguramente darás luz para que tus hijos caminemos seguros por el trayecto que nos queda por delante. Bendícenos en nuestras necesidades personales, en nuestras luchas, en nuestros conflictos, especialmente al iniciar el nuevo año, que sintamos que Dios ama a sus hijos, nos va a dar una mano para seguir adelante y ser testigos fieles en esta etapa final de la historia. Rogamos la presencia del Espíritu Santo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.